A todos mis amados hermanos, bienvenidos en esta tarde de Shabbat para que revisemos la parashá número 5, que es la parashá Hayei Sará. Hayei Sará lo que significa es la vida de Sara o los años de la vida de Sara. Y la porción de la Torah que vamos a estar estudiando en esta ocasión es Bereshit capítulo 23, desde el 1 hasta el capítulo 25, verso 18. Vamos a estar tocando los puntos más importantes de esta parashá. En la Haftará, que es la porción profética de cada semana, estaremos revisando Melahim Aleph, el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, desde el 1 al 31. Todo este capítulo y varias porciones de el Brit Hadashah. Kefa Ale, primera de Kefa, capítulo 3, verso 1 al 7. Lo mismo que Marcos, Matitiyahu y Hillel. Estaremos revisando todas estas porciones a través de este estudio de la parashá número 5. Comienza diciendo la Torá para el día de hoy. Sara vivió, y es donde tomamos la porción de la Torah en esta semana. Sara vivió, Hayei Sará, 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara vivió, Hayei Sará, 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. La semana pasada en la parashá Vayera, Abraham atendió a Malahim que se le aparecieron como hombres después de recibir el pacto de la circuncisión, 3 días después de haberse circuncidado. Uno de los Malahim le anunció que Sara daría a luz un hijo en el Moed siguiente. En la parashá Hayei Sará, en la vida de Sara, comienza con la muerte de Sara en Kiriat Arba, en Hebrón, a la edad de 127 años, y termina con la muerte de Abraham a los 175. Así que las vidas de la gran matriarca y del gran patriarca Abraham llegan a un fin. Ambos están enterrados en la cueva de Macpela, en la cueva de los patriarcas. Esta cueva fue la que Abraham compró como lugar de entierro familiar de los hijos de Het, por el precio total de 400 siclos de plata, a pesar de que le habían ofrecido la tierra gratis, como vemos en Bereshit capítulo 23, 6. Escúchanos, mi Señor, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Si uno de nosotros te rehúsa su sepultura para sepultar a tu muerta, ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. El título de la parashá de esta semana, que es Hayei Sará, la vida de Sara, inicialmente, como nosotros vemos, se enfoca en su muerte. Normalmente para el mundo esto es contrario, porque cuando hablamos de la vida de una persona, lógicamente primero tendremos que ir a su nacimiento, a sus padres, pero con Sara es diferente. Comienza la vida de Sara hablando de su muerte, y esto se corresponde con el pensamiento yehudí de que es la conciencia de la muerte lo que da más sentido a la vida. Sara es la mujer en la Biblia que tiene una parashá con su nombre, Hayei Sará, y esta parashá es en su honor. Todos los demás personajes bíblicos que dan nombres a las parashot son hombres: Balak, Pinjas, Corá, Noah, Yitro. Pero esta parashá subraya lo importante que es nuestra matriarca Sara. Lo importante que es Sara para nuestra emuná, para nuestra fe. Sara, como vemos en la Torah, muere en Kiriat Arba
y su funeral es el primero que se registra en la Torá. La Parashá Vayera de la semana pasada terminó con la prueba final de Abraham, la unión y casi el sacrificio de su amado hijo Isaac. Aunque como sabemos en la literatura judía, en la literatura rabínica, habla de que en sí Isaac muere porque cuando él dice que ve que se acerca ese cuchillo hacia su cuello, del susto, lógicamente, dice que su alma salió del cuerpo de Isaac, pero cuando el Eterno ordenó que se detuviera Abraham, el alma de él regresó. Esto es lo que comenta la literatura rabínica. Y en la semana pasada estábamos terminando la parashá justamente con esta prueba. Pero también vimos cómo el Eterno proporcionó un carnero macho adulto para su sacrificio en lugar de Isaac. Uno debe preguntarse qué pasó por la mente de Sara, la madre de Isaac. ¿Sabía ella siquiera con qué propósito partió Abraham con su hijo? ¿Le preocupaba que su alegría, su motivo de risa, Isaac, no regresara vivo a casa con ella? La escritura, por lo menos en la versión oficial, en la Torá, no aborda estas preguntas. Sin embargo, en el Brit Hadashah leemos acerca de la obediencia radical de Sara a su esposo como un ejemplo de fe y coraje que las mujeres de Elohim deben emular. En Primera de Kefa 3, 5, 6 está escrito así: así es como las mujeres Kedoshim del pasado, que ponían su esperanza en Adonai, se adornaban y se sometían a sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son verdaderas hijas de ella cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos puedan hacer. Sara demostró esta obediencia radical a su esposo, primero dejando todo atrás, incluyendo su hogar, su familia, para seguir a Abraham en una nueva tierra. Ella no sabía a dónde iban y tuvo que vivir dentro de una carpa en el desierto como una extraña. Para proteger a su marido incluso accedió 2 veces a entrar en el harén de un rey extranjero, donde podría haber sido gravemente dañada y profanada. Aún así, incluso en esto, obedeció a su marido. Elohim recompensó la obediencia de Sara y de hecho la rescató de los harenes de Faraón y del rey Abimelech. Claramente fue Elohim quien no permitió que el rey de Gerar tocara a Sara. Bereshit 26 está escrito: Elohim le dijo en un sueño: sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he retenido de pecar contra mí. Por esto no te dejé tocarla. Bereshit 26. Yo también te he detenido de pecar contra mí, por esto no te dejé tocarla, dice el Eterno. Solo hay una forma en que Sara pudo haber caminado en una obediencia tan radical, y es a través de la fe absoluta y la confianza en Elohim. Puede que no confiara en su marido imperfecto, que estaba dispuesto a sacrificar a su esposa para salvar su propio pellejo, pero confiaba en Elohim para protegerla y preservarla de todo mal. Muchos creen que a Sara le faltó fe cuando le dio a su sierva Agar, cuando él la entregó a Abraham para darle hijos. La tradición judía, sin embargo, sostiene que Sara estaba convencida de que Elohim sería fiel a su promesa de producir naciones a través de Abraham, y que estaba actuando con emuná, con fe, con confianza. Agar tampoco era una sirvienta cualquiera. Sara la entrenó personalmente en la fe. Además, es muy posible que fuera hija de Faraón. El hecho de que Agar concibiera y Sara no, hizo que Agar pensara que era más espiritual y por lo tanto más bendecida que Sara. En su orgullo se exaltó a sí misma por encima de Sara. Cuando los 3 malajim visitaron a Abraham, Sara entendió que el hijo de la promesa vendría a través de ella.
En el Teilín 92:14 dice: hasta en la vejez serán vigorosos y serán prosperados para que declaren. Hasta en la vejez serán vigorosos y serán prosperados. Nosotros somos la generación más bendecida de toda la historia. La bendición que está a las puertas de la segunda venida del Mashiach. Y somos llamados a dar frutos en nuestros últimos años. Somos llamados a dar frutos en nuestra vejez. No podemos decir, no, yo ya no hice lo que tenía que hacer, ya definitivamente no tengo esperanza. No, somos llamadas a dar fruto en nuestros últimos años, como lo hizo Sara y como lo hizo Abraham. Sara dio a luz a Isaac a los 90 años. Esto nos muestra que no se espera que nos sentemos ociosamente en nuestras mecedoras al llegar a nuestros años dorados. Podemos permanecer vitales y activos. Tanto Abraham como Sara lograron cosas importantes para el Eterno, no en su juventud. No se habla tanto de su juventud. Sus logros importantes fue en los últimos años de su vida. Nuestros primeros años, lógicamente, son los años en los cuales aprendemos, nos equivocamos, erramos, estamos, hay veces decepcionados con nosotros mismos, pero mis hermanos, nuestros últimos años, nuestros últimos días, nuestros días de vejez, es para dejar marcas en esta tierra. Esto concuerda con el antiguo dicho judío que dice: a los 40 años uno es apto para el discernimiento, a los 50 para el consejo, a los 80 para una fuerza especial. Caleb, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Fue una de las dos únicas personas de una generación de millones que entraron a la tierra prometida y pidió una montaña para conquistar a los 85 años. A los 40 años uno es apto para el discernimiento, a los 50 para el consejo, para aconsejar, a los 80 para una fuerza especial, para una obra especial. En Josué 14, 10, 12 está escrito: ahora mira, Adonai me ha mantenido vivo estos 45 años, como él dijo que haría, desde el momento que Adonai dijo esto a Moshe, cuando Israel pasaba por el desierto. Hoy yo tengo 85 años de edad. Por lo tanto, dame este monte del que Adonai habló en ese día, porque tú oíste cómo los anaquín estaban ahí con ciudades grandes y fortificadas. Quizás Adonai estará conmigo y yo los echaré fuera como Adonai dijo. Aunque se ha vuelto políticamente incorrecto preguntarle a una mujer su edad, las escrituras no dudan en revelar la edad de Sara cuando murió. El valor numérico del término de apertura de esta parashá, que es Vaihu, y era, suma 37, que es la misma que la diferencia entre la edad de Sara cuando dio a luz a Isaac a los 90, anciana a esa edad, lógicamente, y su muerte a los 127 años. Eran 37 de diferencia. Estos 37 años fueron seguramente algunos de los mejores años de la vida de Sara, cuando crió al niño que ella y Abraham habían esperado y orado durante la mayor parte de su vida adulta. La Torá muestra a Sara como la compañera de vida de su esposo y su igual. En la tradición oral judía, ambos se consideran excelentes maestros por derecho propio, con Sara enseñando a las mujeres y Abraham enseñando a los hombres. Ella compartió completamente el viaje de Abraham con Elohim, con un espíritu de fe, de coraje, si es necesario, abnegación. Ella soportó ser desarraigada de su tierra natal, ser estéril, considerada una maldición en la cultura de Medio Oriente, hasta la edad de 90 años. Ella soportó estar cautiva
y estar expuesta a los avances de reyes extranjeros. 2 veces en estos harén. A pesar de todo, permaneció fiel a Elohim, permaneció fiel a su esposo y permaneció fiel a su llamado. Evidentemente Sara era una mujer hermosa, tan hermosa de hecho, que Abraham recurrió a llamarla su hermana para protegerse de las bandas de soldados merodeadores que podían verse tentados a matarlo para tomar a su esposa. Aunque Sara era de hecho su media hermana, esto todavía no justificaba el engaño que puso en riesgo el honor de su esposa. ¿Cómo soportó Sara tantas pruebas difíciles en su vida? Fue a través de su optimismo y tranquilidad interior, que solo viene con la emuná, con la fe, con la confianza en Elohim, que Sara pudo lidiar con tal adversidad. Probablemente esto era parte de su atractivo y poder. La Biblia en el Brit Hadashah nos dice que también tenemos necesidad de perseverancia. Hebreos, Ibrim capítulo 10:36. Pero necesitas paciencia para que puedas hacer la voluntad de Adonai y recibas la promesa. Necesitas paciencia, necesitamos paciencia para que podamos hacer la voluntad de Adonai y recibir la promesa. El tema general que estamos viendo a través del estudio de esta parashá es Sara como el modelo bíblico de la mujer piadosa detrás del hombre piadoso. Sara es el modelo bíblico de la mujer piadosa, no independiente, detrás del hombre piadoso. En Proverbios 31, 10 y 11 está escrito así: esposa virtuosa, Eshed Ayil, esposa virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor supera al de las piedras preciosas que son incomparables. Su esposo confía en ella desde lo profundo de su corazón y ella probará ser una gran ganancia para él. A menudo se dice en el mundo que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sara va un paso más allá. Ella es el modelo bíblico. Es el modelo del Tanaj, es el modelo de la Torá, de la mujer piadosa detrás del hombre piadoso. Y se mostró a sí misma como la gran mujer que ayudó a asegurar la exitosa continuación de la dinastía de Abraham. La vida de Sara no se trata de su muerte, sino de su legado. Abraham asegura que su legado continúa al poner en marcha el hallazgo de una esposa para Isaac. No era un trabajo fácil. Abraham asegura su legado de cumplir con el plan del Eterno. Y Abraham asegura este legado al poner en marcha ahora otra obra maravillosa, que es hallar una esposa para su hijo Isaac. Tarea que no era fácil. Por esta razón, a medida que continúa esta parashá, la historia se vuelve más sobre la vida de Isaac y menos sobre Abraham. El rabino J.B. Soloveitchik escribió: sin Sara, Abraham se marcha del escenario mundial. Buena parte de esta parashá se centra en cómo el sirviente de Abraham encontró una esposa adecuada para Isaac. Básicamente, eligió una mujer de buen corazón, que era capaz de actuar de manera decisiva, compasiva y piadosa. Ella era una mujer que se tomaría el tiempo para ayudar a un extraño y sus animales. También era el tipo de mujer que, una vez que conocía los propósitos de Elohim, no dudaría en actuar de inmediato. Tan pronto como supo que Elohim la había elegido para ser la esposa de Isaac, no dejó pasar un día más para cumplir ese destino. Aunque los miembros de la familia buscaron darle una excusa para retrasar su partida. El matrimonio de Abraham con Sara
y el matrimonio de Isaac con Ribca, con Rebeca, revelan que las cualidades espirituales de una pareja, son mucho más importantes que sus atributos físicos. Aunque la belleza y la atención a la apariencia de estas mujeres, obviamente, sobraba decirlo, porque eran ambas mujeres hermosas. Mis amados, Elohim tiene un plan para nosotros. Elohim tiene un plan para nosotros como nación, como pueblo. Tiene un plan para nosotros como Israel, como la descendencia de Abraham. Pero Él también tiene un plan para cada uno de nosotros. Y debemos pedirle al Eterno sabiduría de Elohim, para comprender cuál es nuestra elección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y también los que están solteros y que están en edad de matrimonio. Mis hermanos, no es cosa fácil elegir una esposa. Y se debe orar suficientemente y pedirle sabiduría al Eterno para comprender que nuestra elección de un compañero, de una compañera de vida, afectará la forma en que cumplimos con nuestro llamado y posteriormente el legado que dejamos. Para prepararnos para dejar tal legado, que escojamos socios en oración, orando por ellos, orando por ellas, incluso antes de conocerlos. Y podemos basar nuestras decisiones sobre quién y sobre con quién nos casaremos. Cualidades espirituales. Elegir en sí un socio potencial para poder cumplir con nuestro llamado, para poder cumplir con el plan del Eterno. Un socio potencial, una socia potencial, que posea las hermosas características internas de Hesed, de misericordia de Elohim, que posea esa bondad amorosa, que posea esa misericordia, que posea esa gracia, que posea ese desinterés y que posea esa benevolencia hacia todos. Para aquellos de nosotros que ya estamos casados, podemos orar como parejas para que Elohim nos use para lograr sus propósitos. Podemos ser el tipo de pareja que ayuda a nuestro cónyuge a caminar hacia su destino. Además debemos orar para que Elohim les dé a nuestros hijos un sentido de su propósito para sus vidas. Elohim trabajó en las vidas de Abraham, en las vidas de Isaac, para traerles un socio adecuado, a través del cual Él daría a luz a Israel. Esto nos recuerda que Elohim tiene un gran plan, en el que la vida de cada individuo es muy importante. La vida de cada persona, la vida de cada Bené Israel es muy importante, porque cada Bené Israel juega un papel importantísimo en esta obra de restauración. Usted, mi amado, mi amada, usted ha sido llamada porque usted tiene un papel importante que cumplir en este propósito. No en vano lo trajo el Eterno a estas alturas, a esta luz. Él, mis hermanos, el Eterno, nuestro Padre, Yeshua, Él está todavía trabajando de la misma manera que lo hizo durante la época de Abraham. Él está trabajando de la misma manera que lo hizo con Sara, con Isaac, con Rebeca. No solo para lograr sus propósitos, para el pueblo de Israel como nación, sino para cumplir los propósitos en cada uno de nosotros. Su ojo, mis hermanos, el ojo del Eterno está en cada detalle de nuestras vidas y quiere que nos asociemos con Él en sus propósitos. La Haftará de esta semana, que es la porción de los profetas, la porción profética de la semana, se hace eco del tema
del fin de un anciano gobernante de Israel, uno de los más grandes hombres de Elohim de todos los tiempos, el hombre conforme al corazón de Elohim, el rey judío David. En Primera de Reyes 1:1 está escrito así: el rey David estaba viejo y avanzado en años y no podía calentarse a pesar de que lo cubrían con ropas de cama. Y así, en esta porción de la palabra de Elohim, nos enfrentamos a la naturaleza transitoria de la vida y nuestra propia mortalidad. Un día que el Eterno ha destinado para tomarnos de esta tierra. Sin embargo, Elohim, Él es eterno y su palabra es eterna. Y Él, el eterno y su palabra eterna, compara nuestra existencia con una flor, con una brizna de hierba. Isaías 46:8 dice así: una voz dice, proclama, y yo respondo, ¿qué debo proclamar? Toda carne es meramente hierba, todas sus bondades son como flor silvestre. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando un viento de Adonai sopla sobre ellas. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Eloheinu se mantendrá para siempre. Y en Primera de Pedro 1:24 dice, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. También nos compara con un vapor en el viento que está aquí hoy y se va mañana. En Santiago 4:14. Ustedes no saben tan siquiera si estarán vivos mañana, porque todos están en una niebla que aparece un rato y luego desaparece. Hayei Sarah, la vida de Sara, nos recuerda a cada uno de nosotros que nuestro breve tiempo en esta tierra pronto llegará a su fin. Eclesiastés 3:1 y 2 dice, para todo hay una temporada, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cegar. Y el Teilín 90:12, enséñanos a pensar correctamente cómo vivir nuestros días, para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Sí, Padre, enséñanos a pensar correctamente cómo vivir nuestros días. Enséñanos a pensar correctamente cómo vivir nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Teilín 49:15 está escrito, pero Elohim redimirá mi alma de las garras del Seol, cuando Él me reciba, Selah. Dos cosas que nosotros debemos considerar. La muerte es eterna y la vida es eterna. El ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Elohim es un ser eterno, debido a que fuimos creados por nuestro Padre que es eterno. Y por lo tanto, la muerte o la separación de la presencia de nuestro Creador por la eternidad, que es la muerte eterna, es por la eternidad. Pero así también la vida que se nos ofrece y que recibimos en el Mashiach es también eterna. Pero Elohim redimirá mi alma de las garras del Seol, cuando Él me reciba. Solo cuando enfrentamos la certeza de la muerte física, podemos ser consolados por la verdad de que la presencia de Elohim es nuestro verdadero hogar. Solo estamos pasando por este mundo caído como peregrinos y extraños. Solo, mis hermanos, cuando enfrentamos la certeza de la muerte física. No sé cuántas veces usted se haya enfrentado de verdad a la muerte. Personalmente, mis hermanos, he estado al borde de la muerte muchas veces.
fui secuestrado, fui atracado muchas veces, fui atracado por hombres armados muchas veces. Y cuando enfrentamos la certeza de la muerte, cuando enfrentamos de verdad ese día en que decimos de verdad, hoy es mi último día, mis hermanos, en esos momentos tan difíciles de nuestra vida, ahí nosotros experimentamos el consuelo, de verdad, el consuelo, la compañía, la salvación de la presencia viviente de nuestro Elohim verdadero. Como Shaul decía, cuando ya no teníamos esperanza de conservar la vida. Y por eso cuando hemos pasado por todas estas situaciones, mis hermanos, cuando hemos enfrentado cara a cara la muerte y el Eterno nos da una oportunidad de vivir, es que valoramos sobremanera cada minuto que el Eterno nos da. Mientras nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, pero aún así murieron, y Yeshua dijo en Yohanan 6:50, este es el pan que descendió del cielo, para que el hombre lo coma y no muera. Y Yeshua, él se proclamó audazmente a sí mismo como Lejen Haim, como el pan de vida, y prometió que quien quiera que comiera de este pan vivirá para siempre. Yohanan 6:58. Elohim nos ha prometido que todo aquel que crea en su Hijo, en Yeshua, el Mashiach, nunca perecerá, sino que tendrá vida eterna. Así como la tumba no podía contener al Hijo de Elohim, la tumba no podía retener al Hijo de Elohim, la muerte no podía retener al Hijo de Elohim. También, mis hermanos, a nosotros, sus talmidín, la tumba no nos podrá retener, la muerte no nos podrá retener. ¿Por qué? Porque nosotros seremos resucitados a una nueva vida con Él. Seremos resucitados al reino. Y esta es una revelación gloriosa, mis hermanos. Es una revelación liberadora. ¿Cuál? Que la muerte ha perdido su aguijón en nuestras vidas. Primera de Corintios 15:55 está escrito: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esta es nuestra esperanza y nuestra seguridad de la palabra de Elohim, que nos quita el miedo, nos quita el temor, nos quita la cobardía con respecto a la muerte. No temas a la muerte, sino a la vida no vivida para el Eterno. A pesar de la realidad de la muerte, a la que todos tenemos que enfrentarnos, mis hermanos, a pesar de que todos tenemos marcado un día para la muerte, entre tanto que estemos respirando, debemos abrazar la vida, debemos amar la vida, vivir la vida de manera plena en el Eterno, con significado, con alegría, de la mejor manera que podamos delante del Eterno, sirviéndole con nuestros dones de la mejor manera. En primera de Kefa 3:4 dice: más bien que sea el carácter interno del corazón, con calidad imperecedera de gente mansa y de quietud en el Ruach. A la vista de Adonai esto es de gran valor. En esta parashá vemos cómo Abraham busca una novia en Babilonia para su hijo. Abraham se compromete a encontrar una novia en Babilonia, pero una novia adecuada para su hijo. Él envía a su sirviente en una misión para encontrarla entre sus parientes. Abraham hizo jurar a su siervo por Elohim del cielo y la tierra que no tomaría una esposa para Isaac entre los cananeos, que había sido maldecido por Noah. Recuerda en la parashá Noah. El sirviente de Abraham
encontró a Ribca. Ribca es Rebeca. ¿Dónde la encontró? Él la encontró en Babilonia, la encontró en Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, el lugar donde Elohim había llamado a Abraham para que saliera de ahí. Le pidió a Elohim que le revelara a la novia de Isaac, proporcionándole agua y también, por iniciativa propia, a sus camellos. Imagínese el tiempo y el esfuerzo que tomó sacar suficiente agua del pozo para saciar la sed de 10 camellos. Proverbios 12:10 está escrito así: un hombre justo tiene piedad por la vida de su ganado. Un hombre justo tiene piedad por la vida de sus animales, pero las entrañas del perverso son despiadadas. La novia que encuentra para Isaac se revela ¿cómo? Se revela a través de su compasión, se revela a través de su bondad, especialmente hacia los animales, los débiles e indefensos en la vida, y por la diligencia y la voluntad de hacer un esfuerzo adicional. Esto significa mucho en la vida de una persona. El interior de una persona se conoce por la manera que actúa con diligencia a favor de los indefensos, a través de los animales, a través de los niños, a través de los pobres, a través de los extranjeros. De esa manera se conoce el corazón de una persona. La belleza física exterior de Ribca refleja su belleza interior y su carácter. Es este espíritu apacible y noble lo que es precioso a los ojos de Elohim, como dice Kefa 3:4. Ribca también revela que ella es la que está dispuesta a seguir al sirviente de Abraham desde Babilonia hacia un territorio desconocido para casarse con Isaac, desconocido también para ella. Se le pregunta: ¿irás con este hombre? Ella responde: yo iré. Ribca no retrocede de miedo. Ella es audaz, valiente. Ella se esfuerza por brindar consuelo a los demás con su amor y su buen carácter. Cada discípulo de Yeshua, cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos decidir dentro de nuestro propio corazón si estamos dispuestos a seguir a nuestro Mashiach. Para muchos desconocido. Muchos no conocen al Mesías judío. Muchos no conocen que el Mesías es un judío. Y cada discípulo de Yeshua debe decidir dentro de su propio corazón. Debe decidir su disposición de seguir a Yeshua, de seguirlo, de amarlo, de abrazarlo. Y someterse a él e ir a donde el Ruach HaKodesh, donde el Espíritu de Santidad lo lleve a diario. Como dice Revelación, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso hacia Ribca. A veces el Ruach HaKodesh nos sacará de nuestra zona de confort, de nuestro hogar familiar, y nos pedirá que lo sigamos a un lugar que él nos mostrará. No siempre vemos el plan completo o el panorama general. Y eso puede dar miedo. Pero recuerde, no viajamos solos. Elohim promete estar con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos sostiene y nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Debemos esforzarnos por encarnar la diligencia, el corazón de siervo, la belleza, la pureza, la voluntad, la bondad, el coraje y la fe de Ribca para ser la novia del Mashiach que él está esperando. Somos la novia del Mashiach. En QL de Eclesiastés 7:1 dice: el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Para el pueblo yehudí, el día de la muerte es más significativo que el día del nacimiento. Recordamos el aniversario de la muerte de un ser querido
con una vela encendida y oraciones especiales recitadas sobre la santidad de Elohim, llamadas Kadish. Si bien Kadish se llama comúnmente la oración de los dolientes, las palabras no se refieren a la muerte o al duelo. En cambio, son una proclamación pública de la grandeza de Elohim, incluso en la angustia de la pérdida de un ser querido. Podemos superar nuestras circunstancias ofreciendo alabanzas a Elohim, por quien Él es. Cuando nacemos, toda nuestra vida nos espera como las páginas en blanco de un libro. Pero cuando morimos, la historia de nuestras vidas se ha escrito y llega a su fin. Al morir, vemos si nuestras vidas cuentan o no para algo. O aún ahora que usted ya ha pasado algunos años vividos, ¿sus vidas cuentan para algo? ¿O aún es tiempo de escribir? Claro que aún es tiempo de escribir. Es tiempo de escribir nuestra historia. Es interesante darse cuenta de que, si bien sabemos el momento de la muerte de Yeshua, que lógicamente fue en Pesaj, en Pascua, la mayoría aún no está seguro del momento de su nacimiento. La mayoría, digo, en la tierra, no está seguro del momento de su nacimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la cristiandad celebra el cumpleaños de Yeshua el 25 de diciembre. A lo cual muchos eruditos bíblicos dicen que Yeshua no nació en diciembre. Por el contrario, muchos eruditos bíblicos ubican el momento del nacimiento de Yeshua en el otoño, probablemente el primer día de Sukkot. Aquí vemos esto. Es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Necesitamos, mis hermanos, acabar nuestra historia, terminar nuestra historia, hacer de nuestra vida una historia maravillosa. ¿Por qué? Porque si partiéramos hoy, ¿qué dejaríamos de legado? ¿Qué legado dejamos para Am Israel, para la sociedad, para la familia? Efesios 5:16 dice, aprovechando al máximo el tiempo. Aprovechando al máximo el tiempo y la oportunidad que les dada, porque estos días son malos. Las vidas de Abraham y Sara ejemplificaron el amor y la devoción a Elohim. Eran los primeros que se consagraban al Elohim verdadero. Y también el uno por el otro, y por el prójimo, y el uno por el otro, para poder cumplir este plan del Eterno. La vida del rey David ejemplificó el amor de Elohim, sometió la ambición y mucho más. Las historias del fallecimiento de Sara, de Abraham y de David deberían hacernos considerar cuidadosamente nuestras propias vidas. ¿Qué dejaremos como legado? Cada uno de nosotros quiere saber qué hemos hecho. Y debiéramos haber ya hecho la diferencia de alguna manera. Y que nuestra vida ha contado para algo positivo y bueno, para el pueblo, para el Eterno. Sin embargo, con demasiada frecuencia quedamos tan atrapados en la miríada de preocupaciones y problemas de la vida cotidiana que fallamos en reflexionar sobre si estamos cumpliendo con nuestro destino dado por Elohim. ¿Estamos viviendo intencionalmente y con un propósito? Tenemos, mis hermanos, que, como dice la palabra, orar. Padre, enséñanos a vivir correctamente nuestros días. Enséñame a vivir con un plan delante de ti. La vida no es como cuando usted va a un almacén de ropa a probarse vestidos, que se pone un vestido y se quita y no le gustó eso y se pone otros. No, la vida no es una prueba de vestidos. Es única. El Teilín 35:17 dice, Adonai, ¿por cuánto tiempo más verás esto? Libra mi alma de sus daños, salva de los leones mi vida.
la única vida que tengo. Nuestra vida es única, no podemos jugar con ella. Debemos aprovechar al máximo el regalo de la vida todos los días. Pero tampoco debemos dejar de tener equilibrio. Algunos de nosotros vivimos vidas vacías e insatisfactorias, sin dirección ni enfoque, y perdemos por completo el cumplimiento de nuestro destino dado por Elohim. Otros están tan orientados a las metas materiales y los logros materiales, o de una carrera, de algo para ese mundo, que se pierden, mis hermanos, se pierde de lo que es verdaderamente importante, como dijo la palabra. Busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y las demás cosas se vendrán por añadidura. Lo más importante, amar a Elohim, como dice el Shema. Amar a Elohim, amar a las personas, amar el reino de Elohim. Hagamos lo que hagamos durante nuestra vida. Cualquier cosa que hagamos, mis hermanos, debe traer honor, debe traer majestad a Elohim y su reino. Una cosa que todos podemos hacer, es continuar apoyando, distribuyendo, mis hermanos, todos nuestros escritos, todos los escritos del Ministerio de Biblia Torah Viviente, incluyendo la Biblia Torah Viviente en las dos versiones que tenemos para varones y mujeres. Los salmos del rey David, que le enseñan a la gente a los hermanos, a tener un orden en su comunión diaria con el Eterno. Les enseñan a hacer cada una de las festividades a través de los sidurín y a vivir una vida delante del Eterno. Esto podemos hacerlo todos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de esta manera es que resaltamos y exaltamos a nuestro Mesías. Si usted tiene páginas en alguna red social, en algún lugar, comparta, mis hermanos, los links de descargas de Biblia Torah Viviente. Hagamos esto juntos. El año pasado habíamos llegado con la Torah Viviente a 45 países. Me imagino que 45 países, hay muchos que hablan español en todos estos países. Pero nuestro encargo, mis hermanos, es llegar a 500 millones de habla hispana, porque ese es el total de gente que habla español, 500 millones. Y todos podemos hacerlo. Usted puede decir, no, yo no he hecho nada para el Eterno. Bueno, hagámoslo, mis hermanos. En este tiempo y a lo largo de las eras, nuestro Padre siempre ha avanzado así, distribuyendo, mis hermanos, escritos. Distribuyendo escritos para la gente, para que la gente conozca la verdad. Y hoy que tenemos mucho más material, tenemos escritos, tenemos audios MP3, tenemos páginas completas con todos estos estudios. Y esto debe ser para cada uno de nosotros una tarea que hacer. No diga, no, pero yo no tengo nada que hacer, no sé nada, no tengo nada. No, mis hermanos, todo el material de Biblia Torah Viviente es suyo, es para el ministerio que el Eterno le ha dado a usted, para que usted crezca con él. Nuestro objetivo nunca ha sido reemplazar a nadie, no, nuestro objetivo por el contrario es ayudar a todos los ministerios. Por eso hemos desarrollado todo este material, para que avancen en su quejilot, llámese como se llame, mi hermano, avance, use el material, compártalo. ¿Por qué? Porque todo este material, ¿por qué se llama Biblia Torah Viviente? ¿Por qué se llama así? Porque es el material a través de los cuales hemos rescatado al Mashiach, hemos rescatado al Mesías judío, hemos rescatado al Salvador, a Yeshua. Hemos restaurado todas las verdades con respecto al reino de Elohim a Israel. Esto, mis hermanos, marcará una diferencia ahora, durante nuestra vida y también por la eternidad. Vemos que esto era lo que hacía Abraham y Sara. Sara le enseñaba a las mujeres, Abraham a los varones. Y mire hasta donde llegó sus enseñanzas. De tal manera que todos, usted y yo, podemos participar de esto. Debemos ser la generación, mis hermanos, que pasa la antorcha del liderazgo, que pasa la antorcha de la verdad a las naciones, a las personas. Y si parte de esta tierra, por lo menos a la siguiente generación, hasta que venga el Mashiach.
Este es el otro tema que conecta la Haftará y la Parashá. Pasar la antorcha del liderazgo a la siguiente generación. Pasar la antorcha del liderazgo a las personas, a las naciones, a otras personas. Esto debe ser, mis hermanos, una sucesión planificada. Tanto Abraham como David son descritos como ancianos y ambos hacen planes para asegurar su legado a las generaciones futuras. Así como Abraham debe tomar medidas para asegurarse de que todos sus hijos comprendan que Isaac será el único heredero elegido por Elohim. El rey David, uno de los más grandes hombres de Elohim de todos los tiempos, un hombre conforme al corazón de Elohim. David también, mis hermanos, tomó medidas adecuadas para garantizar que el hombre adecuado que se sentara en el trono después de su muerte sería alguien que iba a responder por esa posición. Y en esta lectura, el hijo de David, Adonía, él aprovecha la edad y la debilidad de su padre David y él se declara rey, se subleva. Sin embargo, Elohim había elegido a David y a su hijo Shlomo, a su hijo Salomón, para que se sentara en el trono, no Adonía, como está registrado en Primera de Crónicas 28, 5 al 7. Dice aquí, y de todos mis hijos, porque Adonai me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Shlomo, a Salomón mi hijo, para sentarse en el trono del reino de Adonai sobre Israel. Además él me dijo a mí, Shlomo, tu hijo edificará mi casa y patios, porque yo lo he escogido a él para ser un hijo para mí, y yo seré un padre para él. Yo estableceré su reino para siempre. Sí, él es fuerte para obedecer mis misbod y guardar mis estatutos, como está haciendo ahora. Para salvar la vida de Salomón y Bathsheba, su madre, el profeta Natán la anima a ir al rey David para hacerle saber lo que está sucediendo con Adonía y suplicarle que reafirme a Salomón como su sucesor. Mientras ella le abre su corazón a David, Natán llega para confirmar todo lo que está diciendo. David responde de inmediato a la situación jurando a Bathsheba. Primera de Reyes 1, 29 y 30. Entonces el rey hizo un juramento. Como vive Adonai, quien ha redimido mi alma de aflicción, como te juré a ti por Adonai, el Elohim de Israel, tu hijo Salomón será el rey después de mí. Él se sentará en el trono en mi lugar, así que lo haré hoy. Asegurar el trono para su hijo Salomón, fue su último acto, el último acto antes de la vida de David. Y esto es, mis hermanos, muy importante. Pasar la antorcha del liderazgo a la siguiente generación. Las lecturas de esta semana presentan un marcado contraste entre la casa de Abraham y la casa de David. Hay una diferencia entre la casa de Abraham y la casa de David, y es la disciplina. El fruto de la disciplina es paz en el hogar y son hijos que honran a sus padres. La disciplina. Hay un contraste marcado entre la casa de Abraham y la casa de David. Isaac, el hijo de Abraham, respetaba tanto a su padre y confiaba en él, que estaba dispuesto a recibir su dirección y guía incluso con algo tan importante como la elección de una esposa, y esto a los 40 años de edad. Y cuando Abraham murió, al parecer, sus hermanos no cuestionaron la herencia de Isaac. La capacidad de Abraham para gobernar a su familia con paz y disciplina es quizás una de las razones por las que Elohim lo eligió para ser el padre de la familia de la fe.
de aquellos que aceptarían y obedecerían las instrucciones de Elohim. A diferencia del entorno familiar más pacífico y cooperativo de Abraham, la casa de David estaba llena de conflictos y de intrigas. En esta lectura de la Haftará, Adonijah se muestra voluntarioso y orgulloso, irrespetuoso, desobediente y rebelde hacia su padre. Ni siquiera espera la muerte de su padre antes de exaltarse diciendo, como dijo en Primera de Reyes 1:5, Adonijah, el hijo de Agit, se exaltaba a sí mismo diciendo, yo el rey. Para este fin, él organizó carruajes y jinetes con 50 hombres para ir delante de él. Adonijah, que lo que significa es Adonai es amo. Primera de Reyes 1:5. Dice aquí que Adonijah era un hombre vanidoso, era un hombre egoísta, lleno de orgullo, de ambición egoísta. ¿Cómo se arraigaron en él estos rasgos cuando su padre era un hombre conforme al corazón de Elohim? Parte de la razón es que David no lo disciplinó adecuadamente al no desafiar su comportamiento. Además parece que Adonijah pudo haber sido un hombre tan guapo que la gente lo dejó libre cuando necesitaba ser reprendido. Primera de Reyes 1:6 está escrito así. Su padre nunca en su vida lo confrontó preguntando, ¿por qué te estás comportando de esta forma? Además, él era un hombre muy bien parecido y su madre le dio a luz después de Absalón. Como creyentes, debemos dar prioridad a criar hijos piadosos que a hijos felices. En ocasiones debemos entristecer a nuestros hijos con la disciplina adecuada. La disciplina tranquila y constante desarrolla un carácter piadoso. Además, los niños están felices y seguros cuando se establecen los límites adecuados. Parece que David permitió que Adonijah siguiera sus propios caminos obstinados y finalmente le costó la vida a Adonijah, como está registrado en Primera de Reyes, capítulo 1, desde el 1 al 24, que está toda la historia de Adonijah. Otros hombres de Elohim tampoco educaron a sus hijos en los caminos de Adonai. Este fue el caso de Elí y también de el gran profeta Samuel. No tuvieron hijos que siguieron a Adonai y sus familias siguieron y sufrieron grandes consecuencias. Los padres creyentes deben enfrentar activamente el mal comportamiento. Eso requiere compromiso y entrega. Aunque es posible que los niños no comprendan de inmediato porque no pueden hacer lo que les resulte natural, eventualmente reconocerán que la disciplina adecuada es una señal de amor y el respeto de sus padres. Hebreos 12:11 dice, no se espera que ninguna disciplina en el momento sea cosa de alegría, sino de dolor. Pero al final produce los frutos de Shalom y justicia para aquellos que son entrenados por ella. Nosotros, el Eterno nos dio la oportunidad de criar 4 hijos y lógicamente a los hijos hay que disciplinarlos. Y cuando los disciplinaba, nunca más de 3 varacitos o correacitos. Nunca disciplinarlos con ira, nunca con rabia, pero después de disciplinados los tomaba en mis piernas y oraba con ellos y les explicaba por qué los había disciplinado. Porque sabemos que si no se hace así, se llena de rencor, sus corazones se llenan de rencor. Y si no se disciplinan, le pasa lo que a Adonijah. Entonces no tenemos opción. El Eterno nos manda que debemos disciplinarlos. En 2 de Samuel 7:16 dice, así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí. Tu trono será estable para siempre. Aquí ya comienza a hablar la parashá de un trono eterno. Por eso
es importante lo que estaba haciendo Abraham y lo que estaba haciendo el rey David. De delegar a alguien que pudiera responder al Eterno por esta responsabilidad que estaba recibiendo. El Eterno le estaba diciendo aquí: su casa será segura y su reino para siempre delante de mí. Su trono será estable para siempre. Era importante que David tomara medidas para establecer al hombre adecuado en el trono después de él, porque Elohim le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. En el Salmo 89, Teilín 89, 35 al 37 está escrito así: he jurado por mi Kedushá, de una vez y por todas, que no mentiré a David. Su cera permanecerá para siempre y su trono como el sol ante mí. Será establecido para siempre como la luna que permanece como testigo fiel en el cielo. Selah. Más tarde, Isaías profetizó que el Mesías cumpliría esta promesa de establecer un reino eterno en el trono de David. Isaías 9:7. Su gobierno se expandirá y la paz no tendrá fin para el trono de David y su reino, que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Incluso los rabinos creen que el Mesías al cual ellos están esperando, incluso los rabinos que no creen en Yeshua, que no creen que Yeshua es el Mashiach, pero incluso ellos que esperan la revelación del Mesías y la venida del Mesías, ellos creen que debe ser un descendiente directo de David, tal como nos lo muestra que fue Yeshua y que es Yeshua. Yeshua es el hijo de David. Yeshua es de la casa de David. Él viene por este juramento que el Eterno le hizo: he jurado por mi Kedushá, de una vez y por todas, que no mentiré a David. Su cera permanecerá para siempre y su trono como el sol ante mí. Será establecido para siempre como la luna que permanece como testigo fiel en el cielo. Yeshua, mis amados, es el hijo de David. La fidelidad de Abraham y David en seguir las instrucciones de Elohim para asegurar una sucesión adecuada, finalmente produjo su legado más importante, Yeshua HaMashiach. A través del Mashiach, Abraham se convirtió en el padre de todos los que creen. A través del Mashiach, Abraham se convirtió en el padre de todos los que creen. Mire Gálatas 3:29. Y ya que ustedes pertenecen al Mashiach, ciertamente son semen, son simiente de Abraham y herederos según la promesa. Ya que ustedes pertenecen al Mashiach, ciertamente son simiente de Abraham y herederos según la promesa. En el capítulo 1 de Lucas, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, el Malach Gabriel visita a Miriam, diciéndole que ella concebiría sobrenaturalmente un hijo que heredaría el trono de su padre David. Gilel 1:31 al 33 dice: pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Él será grande, Yeshua será grande, será llamado el Ben Haelión, el hijo de el Altísimo. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David. Este era el juramento. Y reinará sobre la casa de Jacob, reinará sobre la casa de Yehudá y sobre la casa de Israel. Sobre la casa de Jacob es todas las 12 tribus. Y Yeshua reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Por eso era importante, mis hermanos, delegar adecuadamente ese liderazgo para que nuestro Mashiach, nuestro rey, llegara. Elohim le dará el trono de su padre David y él, el Mashiach, él es el rey
sobre toda la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Esto fue un cumplimiento directo de varias profecías mesiánicas, incluyendo Isaías 7:14, 9:6, Jeremías 23:5. Si usted aún no ha escuchado las profecías mesiánicas del Tanaj, mis hermanos, búsquelas en canal de Biblia Torah Viviente en YouTube. Todas las profecías mesiánicas del Tanaj, temas maravillosos con comentarios rabínicos. El profeta Isaías predijo que el hijo nacido de una virgen, de una alma judía, se sentaría en el trono de su padre David. Él sería el cumplimiento. Este gobernante legítimo reinaría sobre el reino para siempre, con justicia y perfecta rectitud. Como comienza diciendo Matitiahu, rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach, hijo de Abraham, hijo de David. En Yeshua, mis hermanos, se cumple toda esta parashá. En Yeshua, nuestro rey. Jeremías 23:5 dice: he aquí, los días vienen, dice Adonai, cuando yo levantaré una rama, una tzemá, una rama justa de David. Él, un rey, reinará y actuará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Él, un rey, reinará y actuará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Bendito es el Eterno, mis hermanos, que cumple cada una de sus promesas, cada uno de sus pactos, cada una de sus palabras. Él nos ha dado un rey. Bendito eres tú, Padre, por darnos un rey. Bendito eres tú, Yeshua, nuestro rey, que reinarás sobre toda la casa de Jacob, sobre toda la casa de Yehudá, sobre todas las 12 tribus de Israel y sobre todas las naciones que vienen a ti. Tú reinarás. Reina, Padre, hoy en nuestras vidas. Reina, Yeshua. Él, un rey. Tú eres el único rey, Padre. No aceptamos ningún otro reinado, ningún otro liderazgo que no sea tu liderazgo, ninguna otra dirección, Yeshua, que no sea tu dirección, ninguna otra palabra que no sea tu palabra, ninguna otra luz que no seas tú mismo. Tú eres el rey, tú eres el cumplimiento, como han dicho tus profetas. Bendito eres tú, nuestro rey Yeshua. Te amamos con todo nuestro corazón y amamos, Padre, a todo este maravilloso pueblo redimido. Amén, mis amados. Shabbat Shalom para todos.